Hola, pequeños y grandes lectores, ¿qué tal estáis? Yo soy Patricia Trastadas y en este nuevo vídeo de mi canal de YouTube hoy te voy a enseñar cómo tengo organizada mi biblioteca. Un vídeo que me habéis pedido un montón y que os llama muchísimo la atención. Así es que, sin más dilación, vamos a ello porque puede ser un poquito largo. Bueno, viendo que este vídeo podía alargarse un poquito, he decidido dividirlo en dos partes. En una, que os voy a enseñar cómo está dividida mi biblioteca o cómo la tengo organizada, y en otros voy a dar como una serie de consejos o tips para que organicéis vuestra biblioteca según vuestras necesidades, características o preferencias. Así es que, sin más dilación, vamos a ello. Eso sí, dos puntualizaciones. La primera, tengo muchos libros, sí. Es mi herramienta de trabajo y por ello tengo muchos libros. No es lo normal que haya tantos libros en una casa, o sí, o sería lo ideal, ¿no? Pero yo entiendo que económicamente es un gasto grande y que también para eso están las bibliotecas, para que podamos utilizar todos los libros que ellos tienen. Pero tenéis que entender que es mi herramienta de trabajo y que sí, muchos de ellos me los han mandado las editoriales, pero el gran porcentaje, mucho más de la mitad, los he comprado yo, porque ya os digo, es mi herramienta de trabajo. Así es que ahora sí, vamos a ello. Bueno, tengo que decir que mi biblioteca es una biblioteca viva. ¿Qué significa eso? Pues es una biblioteca que se está usando continuamente. Tenéis que pensar que yo, por ejemplo, en un día normal, cuando trabajo en los coles, todos los días tengo actividades. Hay días que estoy con los de sexto de primaria, otros días con los del instituto, otros días con los de infantil. Dependiendo de lo que tenga, si hay sesión de cuentos o actividad de animación lectora, utilizo unos libros u otros. Es decir, a lo mejor al cabo del día me tengo que llevar para mi trabajo entre 15 y 20 libros. Si a eso le sumamos que por la tarde puedo estar en una biblioteca con una sesión de cuentos diferente o con un club lector, pues súmale otros 5 libros más. Quiere decir que al cabo del día utilizo alrededor de 20 libros. Eso sin contar los que estemos leyendo Eric, yo o Irene. Por lo tanto, mi biblioteca está en continuo movimiento. Y aunque intento que esté siempre organizada porque necesito que esté todo muy bien puesto y localizado, es cierto que se desordena, como todas las bibliotecas. Por eso intento organizarla 2 veces al año. La saco entera y la vuelvo a colocar. Y una vez al mes organizo más o menos por encima. Y ahora sí, venga, vamos con las secciones. Mi primera sección clara y definida son los bebecuentos. Mis libros de bebecuentos los podéis ver aquí. Aquí tengo todo lo que son la colección, pues la colección Cereza de Campbell, la colección de La cuna a la luna de Calandraca, la colección de Jaguar de cartón de Margarita del Mazo y Cecilia, o los libros de Estrella Ortiz. Bueno, pues son un montón de libros que utilizo en mis sesiones de bebecuentos. Están todos allí, los que son en formato más chiquitito en cartón, y aquí, bueno, pues aquí ya está la colección Luciérnaga de Delvives, mis libros de rol y poli que os llama tanto la atención, otros libros más en infantil, y estas dos baldas de aquí con libros que son todo para bebecuentos. En estas dos baldas de aquí tengo mis libros del trabajo. Yo soy narradora, tengo que estar continuamente nutriéndome de cuentos y necesito también ideas para mis sesiones de animación lectora y de club de lectura. Entonces, todos estos son libros o recopilatorios de cuentos o bien libros que son manuales, ¿no? Pues taller de la lectura, jugar con cuentos, jugar con refranes, manual de animación a la lectura, todos pues, los cuentos al amor de la lumbre, que es un recopilatorio de cuentos muy interesante. Son todo libros para trabajar, aunque también aquí tengo mis libros minis, que ya los conocéis porque os los he enseñado, mis libros de yoga y algunos libros minis y algunos objetos pues como mis matrioscas o mi ratoncita, y algunos libros que le debo a la biblioteca que no se los he podido entregar por este estado de cuarentena. Aquí me ha quedado otra balda sin contaros que también va con libros para bebecuentos. Y vamos con las dos últimas estanterías, las dos últimas filas de la estantería. En ese lado de ahí van todo lo que son cómics.
cómics y mangas, porque es un apartado que utilizo mucho, sobre todo para los talleres de cómic. En estas dos de aquí arriba y acá abajo, hay libros, pues son o bien libros tipo Elige tu propia aventura, o libros de enigmas, o libros informativos. Son sobre todo libros que utiliza mucho Eric, que le gusta mucho ese tipo de lectura, libros de enigmas y para resolver casos, etcétera. Y bueno, mis libros de Más que Oca, que utilizo mucho para los clubes de lectura. Y aquí, en estos de aquí y en ese de allí, son libros sobre conocimiento, pues libros del universo, de experimentos, de la naturaleza, sobre insectos, el cuerpo humano, etcétera, etcétera, etcétera. O libros sobre manualidades, es decir, libros que no son tanto de lectura, sino que son para aprender cosas, ¿no? También tenemos allí una colección muy interesante, esta de aquí, que son sobre personajes de la historia como Einstein, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Edison. Estos os los enseñaré un día, que son de la colección Sábelo Todos, del Rompecabezas, de la editorial de Rompecabezas, y os los recomiendo un montón si tenéis niños mayores. Bueno, y nos vamos con la segunda parte de la estantería, la del otro lado de la televisión. Arriba tenemos colecciones de Perro Holmes, por ejemplo, que le gusta mucho a Eric, o de Jerónimo Stilton, que se los leyó en su momento cuando era más pequeño, y luego pues los de Primos, Goonies, o libros así un poco que ha leído hace poco y que le han llamado mucho, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los últimos, Jack Escarcha, al final es el principio, de la editorial Bambú, muy recomendable. Así es que, como veis, aquí tiene... Mirad, me acabo de dar cuenta que Primos está aquí, tendría que estar aquí, el 1, el 2 y el 3. Siguiente. Bueno, esta es una sección bastante especial para mí. Aquí hay muchos libros de la editorial Loco, de Calandraca y de otras editoriales, pues, como Libre Albedrío, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí separaditos? Bueno, pues están separados porque estos son libros narrables. Están dentro de colecciones, de las colecciones de Oco y de Calandraca, que yo considero libros muy narrables y que prefiero tener separado. Es cierto que hay muchas bibliotecas que utilizan esta metodología ahora, que separan mucho las colecciones de Oco y las colecciones de Calandraca y las dejan aparte fuera de los álbumes ilustrados, ¿no? Bueno, es una técnica como otra cualquiera. Para mí es muy visual tener estos libros todos juntos, porque son libros que utilizo muchísimo en las sesiones de cuentos. Y este que está aquí sin colocar es que es una novedad, y como tengo que hablaros de ella, no quiero perderla en el mare magnum de todos mis libros, y por eso está ahí arriba. Bueno, esta es una sección que hasta hace nada no existía, pero que la he tenido que incluir porque tengo que ir adaptándome a las necesidades de mis hijos. Irene ya no está empezando a leer, sino que ya lee bastante bien en minúscula. Entonces todos estos libros son los que ahora tiene accesibles para leer. Los de Nacho se los he dejado aquí, aunque ya son en mayúsculas y bueno, pues ya le quedan un poquito pequeños, pero bueno, como le siguen gustando releerlos de vez en cuando, los tiene allí. El Tren Azul, de estos ya os he hablado, pues la colección Edelvives clásica, la colección de Convel de los clásicos, estos que son de DB, que son más 6, Perro Apestoso de Blackie Books, que me gusta muchísimo, esta colección de los 5 de Editorial Juventud, o estos libros que también os he leído mucho de VV Kids, que son de los cuentos del mundo, ¿no? Mundo de cuentos. Y por supuesto, los que más le gustan, que son los de Isadora Moon, que ahora se está leyendo uno que anda por allí. Aquí tengo mis pop-up. Tengo más pop-up, pero estos son los que más uso y por eso están aquí. Entonces aquí están bien ya ordenaditos, mis pop-up preferidos. Bueno, y aquí tiene doble fondo, es decir, hay dos filas de libros. Al fondo están libros, novelas, etcétera, que no usamos tanto, que no queremos tener tan visibles, que son pues eso, a partir de 9-10 años, pero que no las estamos usando, y entonces están allí más escondiditas. Y en primera fila están todos mis libros de poesía con los que trabajo mucho, o libros, por ejemplo, el de Raquel Díaz Reguera, el Laboratorio Portátil de Escritura para Escritura Creativa, que como veis lo uso muchísimo, y otros libros, pues por ejemplo Adivina este cuento de Eva Rassano, que tanto os gustó en su momento,
y bueno, mis libros para contar a oscuras. Y por supuesto, también tengo aquí mis 3 libros de mi hada Mappy, que la quiero muchísimo y que las tengo pues en un sitio muy especial, ¿no? Porque quiero tenerlos aquí bien presentes. Y ahora llega el momento álbum ilustrado, que por supuesto forma parte de la colección, es una gran parte de la colección. Este lo tengo ordenado por colores porque visualmente para mí es más sencillo recordar de qué color es el lomo del libro que estoy buscando e irme a la tonalidad y encontrarlo. Entonces, bueno, pues mis álbumes ilustrados están todos ordenados por colores. Luego vamos por colecciones de libros, pues está El barco de vapor, azul, naranja, rojo, EDB, por años también, +8, +10, los blancos del barco de vapor, que son para los más peques, pues todos estos están en una balda. Luego más atrás tenemos más colecciones de Jerónimo Stilton, animalotes, que futbolísimos, pues Poe, de EDB, y bueno, mis libros de Roald Dahl, el del ratón, el ratón superdetective de los que os hablé, pues Brujarella, que también es muy guay, de Tulé, Eric Bolger, y bueno, pues todos estos ya son libros de Eric que en algún momento pues se ha leído y que los tiene pues aquí ya. Estos ya tienen doble fila porque si no, no entrarían. Entonces, bueno, como veis, mira, nosotros somos capaces de tener el mismo libro en 2 idiomas diferentes, simplemente por el placer de tenerlos. Somos así. Este libro es muy chulo, el de la historia de Madrid, por cierto. Si están vuestros hijos estudiando historia, es muy, muy interesante ese libro. Y luego lo último son libros sobre arte o sobre manualidades. Bueno, aquí también tengo el emocionario, pero son libros sobre todo enfocados al arte, ¿no? Pues libros como los de Patricia Hayes de Campbell sobre Picasso, las Meninas, luego Van Gogh, etcétera. Este de Violeta Montreal para dibujar, para jugar con recortes de papel. Bueno, pues aquí están este tipo de libros. Y luego, pues bueno, hay otra parte de la colección que no está visible porque no está aquí, está en el trastero, colocado en estanterías, eso por supuesto, como si fueran estas, pero en el trastero, donde están colecciones que no utilizo habitualmente o libros que no utilizo habitualmente, pero que los necesito para trabajar, como son todos mis libros sobre el duelo, pérdida de un familiar, pérdida de un amigo, pérdida de una mascota, o libros de momentos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, Vuelta al cole, de esos tengo también un montón de libros, o libros, colecciones del país que saco en su momento y que me interesa tener, pero las tengo todas ordenadas y colocadas y a lo mejor no las uso tanto, pero que quiero seguir conservando, o determinados libros así muy específicos que quiero tener ahí abajo. Entonces esos no están aquí arriba y no están en el salón, pero siguen formando parte de mi colección. Luego también hay otros libros que tiene Eric en su habitación, que son sus libros, y pues no quiere enseñarlos. Luego hay libros que estoy yo leyendo en mi habitación y las tengo en la mesita de noche, como por ejemplo el de Las 1001 noches que os enseñé, que me había comprado recientemente, y por la casa suele haber varios libros, pero más o menos así es como yo organizo. Como veis, para mí es fundamental sobre todo dividirlo en utilidad, porque es como lo voy a usar, ¿no? Está la sección de bebecuentos, está la sección de poesía, la sección de cómic, la sección de lo que es de literatura para los más peques, el álbum de colecciones, el álbum ilustrado, libros para leer a oscuras, los pop-up, es decir, están divididos dependiendo un poco la utilidad que yo les doy, tanto para las sesiones de cuentos como para las secciones del club de lectura o para las de animación lectora. Nada, si hay alguno que os ha llamado la atención, que queráis que os enseñe más detenidamente, una sección en que queráis que os explique o que os enseñe los entresijos, pues solo tenéis que pedírmelo por un DM, por un mensaje o como queráis. Así es que nada, espero que os haya gustado mi biblioteca y os subiré dentro de nada un vídeo dándoos unos tips para que vosotros ordenéis vuestra biblioteca y la hagáis mucho más accesible. ¡Nos vemos!